Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Estados Unidos, Argentina, México, Colombia y España enfrentan 5 situaciones políticas surrealistas que no se le hubieran ocurrido ni siquiera a un director de cine como Stanley Kubrick o a un escritor de ciencia ficción como Ray Bradbury. Empecemos por Buenos Aires. En el gobierno de la capital argentina cuentan un diálogo que su jefe, el candidato cambiemita Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, uno de los principales presidenciables peronistas. Por más que viene dilatando su decisión de lanzarse. Cito: "No se confíen porque yo le voy a ganar la interna a Patricia Bullrich y ustedes van a quedar terceros en la primera vuelta, mientras nosotros vamos a ir al balotaje con los libertarios". Y la inmediata respuesta de Massa, muy sardónica, fue: "En ese caso, Horacio, Milei te gana a vos y en 3 meses incendia el país y estamos de vuelta". Consultado por dicha filtración, Massa negó el diálogo y el encuentro, alegando que hace 7 meses no habla con Larreta y que están distanciados pese a sus 30 años de amistad, que comenzó desde que ambos trabajaban juntos en el Ministerio de Acción Social de Carlos Menem, bajo la tutela del cantante tucumano Palito Ortega. Sin embargo, Rodríguez Larreta ratifica la versión y precisa que el encuentro ocurrió hace menos de un mes. Desde esta casa hemos abordado antes que nadie los numerosos guiños de Massa y sus alfiles al partido de Milei. Uno de ellos tiene nombre y apellido, y es ni más ni menos que el legislador porteño Ramiro Marra, que fue un soldado masista, que tal vez lo sigue siendo, y que en la actualidad mantiene extrañas reuniones en la sede kirchnerista del INDEC con su director Marco Labaña. Massa le proveyó a Milei distintos candidatos en las elecciones legislativas de 2021 y su partido personal, el Frente Renovador, le prestó fiscales de mesa para defender sus votos en la capital federal. Una jugada similar a la que realizó 2 años antes con el también derechista José Luis Espert, apuntando a quitarle votos bonaerenses al macrismo. A su vez, Massa y Milei comparten mecenas. Ambos fueron construidos mediáticamente por el Grupo América Televisión, de los siniestros empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Eduardo Eurnequian. Estos últimos dos, donantes y miembros de la Fundación Clinton. Pero en esta ocasión, a diferencia del magro punto y medio que cosechó Espert, el invento Milei ha salido mucho mejor de lo esperado, posicionándose en todas las encuestas como tercera fuerza a nivel nacional y amenazando incluso con desplazar del segundo puesto al Frente de Todos, llegando así al famoso balotaje. Si Massa cree, como dijo Larreta, que en ese escenario Milei se impondría a Juntos por el Cambio, es precisamente porque sabe que muchos más dirigentes de su espacio, además de él, incluidos los kirchneristas, militarían por lo que llaman la ultraderecha. Maquiavélicamente, por supuesto, el objetivo está más que claro, está directamente declarado por Massa. A sus ojos, Javier Milei encabezaría un gobierno extremadamente débil e inexperto al que podrían tumbar con relativa sencillez. Ante un panorama tan desastroso como el que ha generado su propia gestión, no nos entra un quilombo más. A un Frente de Todos con derrota asegurada, parece convenirle mucho más esta hipótesis que cualquier otra. El periodista Horacio Verbitsky, ex jefe de inteligencia de la organización terrorista Montoneros y entregador de varios de sus compañeros, siempre hay que recordarlo, reveló esta semana en su portal El Cohete a la Luna que el alcalde porteño atraviesa una temporada particularmente oscura por los conflictos en el seno de su propio partido, lo cual incluye amenazas de muerte a su madre, Cristina Díaz Alberdi, de 83 años de edad, y ruidos y movimientos sospechosos en el departamento de su novia Milagros Mailín. Según Verbitsky, en el entorno cercano de Larreta atribuyen esta perversa jugada a su ex ministro de Seguridad Marcelo D'Alessandro, a quien recientemente le pidió la renuncia. Entonces el gran interrogante es: ¿a quién responde D'Alessandro? ¿A Patricia Bullrich, la rival de Larreta en las primarias republicanas? ¿O a Mauricio Macri, su antiguo jefe político al que hoy detesta con fascinación? El cuadro se enriquece con una columna del colega Ignacio Fidanza en su portal La Política Online, suspicazmente titulada Gato Encerrado. Todo el país se rió de esta escena durante un programa televisivo en la cual muchísimos personajes, más bien marginales, con una misma gaseosa de
naranja en la mano, afirmaban que votarían por Larreta. Chofer de transporte, sí, de colectivo. Colectivo, bien. Voto por Larreta. Hasta ahora 2, gracias maestro. Vení que sigo, acá tengo otro parado, ¿sí? Campeón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas noches. Sí, ¿todo bien? ¿De dónde sos? Todo bien. De acá de San Justo. De acá de San Justo, sí. Acá un par de Juan B. cuadras. Justo, dije recién, soy un tarambana. Juan B. Justo. ¿A quién vas a votar? No, San Justo, ¿a quién vas a votar? A Larreta, al pelado Larreta. A Larreta, mirá vos, 3 van. ¿Por qué Larreta? Bueno, primero porque hace muy bien las cosas en la ciudad. Yo creo que las cosas que viene haciendo Sí. las hace con conciencia, así que por eso lo voy a votar. Bien, ¿cómo se vive hoy? ¿Bien o mal? ¿Cómo se vive? Sí. Mal, muy mal, Sí, no muy mal, mal. muy mal se vive, muy mal. Y Pará, siempre, que y ni estamos hablar, gente. Sí, dale. y ni hablar con el tema de la inflación, que esto Sí. no para, así que es interminable. Si yo no sé acá, pero el vendedor de la gaseosa esta de naranja se está haciendo en América, porque todos tienen la botellita. Maestro, ¿cómo anda? No, el gusto es mío, ¿todo bien? Todo bien. ¿A quién vas a votar? Y a Larreta. ¿A Larreta? A Larreta. Sí, ¿por qué? Y me parece un buen chabón. Creo que va a hacer las cosas bien. Así que bueno. ¿De dónde sos? San Martín. De San Martín. San ¿Y qué haces acá? Martín, venimos a laburar con el Sí. compañero y ya estamos volviendo para casa. Ah, bien. ¿Y vos a quién vas a votar? También Larreta. ¿Larreta? ¿Sí? Por intendente Petrillo San Martín. ¿De San Martín? Sí, ¿Cómo se llama de San Martín? Petrillo Andrés. Bien, ¿y qué haces en San Martín? ¿Eh? ¿Qué haces en San Martín? Yo vivo ahí. ¿Vivís ahí? Sí. Ahora ¿Y estás vinimos a pasando por laburar. acá? No, vinimos a laburar como dijo mi ¿Qué compañero. laburo de seguridad privada? Bien, gracias maestro. Gracias, papá. Che, todos están con la gaseosa, A ver, acá maestro, venga, a ver. Estamos esta es la peatonal. ¿Cómo? Ah, la venden acá a la vuelta. ¿Sí quién va a votar, maestro? Bien, bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Sí. ¿A quién va a votar? A Larreta. ¿A Larreta? ¿Sí? Parece un excelente Larreta. ¿Ah, sí? ¿Usted dónde vive? En Cáceres 3 de febrero. No, perdón, Morón. ¿En Morón o en Casero? No, Morón. Morón. Sí. ¿Sí? Y ahí va a votar a Larreta. Larreta. Bueno, muy bien. ¿Y tiene trabajo o no? Ahora no, porque me vine a ver un brazo que tengo quebrado. Sí. Y vine a Sí. traumatólogo. ¿La regalan esta o no? ¿Están todos con esta? Gracias, maestro. No, por- Vení, vamos a buscar a las señoritas que están allá, a ver. Vamos a buscar a las chicas. Chicas, ven, le quiero hacer. ¿A quién van a votar? Ven. Bueno, esto no fue, como parecería a primera instancia, una maniobra proselitista burda del intendente de Buenos Aires, sino al contrario, una tomadura de pelo de sus rivales para generar esta viralización. Pero lo importante no es eso. En su columna Fidanza expresa que Mauricio Macri está totalmente convencido de que la coalición centrista que él dirigió Juntos por el Cambio está llegando a su fin, advirtiendo una inevitable victoria de Rodríguez Larreta, aliado con los radicales, sobre su favorita Patricia Bullrich, a la que el propio Macri considera una incapaz. Con ese resultado en las primarias de agosto, Macri evalúa seriamente divorciarse de ellos, como respuesta ante la desobediencia permanente de Larreta, al que considera un traidor después de que le prometa e incumpla unir fuerzas detrás de la candidatura única de su primo Jorge Macri para sucederlo en la ciudad. Larreta se empeñó en mantener a su candidato Fernán Quiroz y en darle alas a Martín Lustó, arriesgando incluso el feudo del PRO y demostrando que le interesa muchísimo más ser presidente que líder del partido. Para Macri esto es un insulto y según Fidanza la alternativa que baraja es abrazarse ni más ni menos a Milei, que con su ayuda, la ayuda de Macri, podría mejorar su ruinoso desempeño en las provincias del interior, donde a falta de candidatos solventes y estructura partidaria, viene recibiendo paliza tras paliza. Esto lo veníamos anticipando junto a mi compañero Nicolás Martínez Laje hace varios días, cuando revelamos los copiosos encuentros entre Marra y Jorge Macri. En otras palabras, señores y señoras, si llegara a producirse este alineamiento, que seguramente Larreta intentará evitar a toda costa, el derechista Milei contaría con la ayuda del expresidente Macri, con buena parte de los votos desencantados de Patricia Bullrich y con el apoyo solapado del actual gobierno peronista, que dispone de todas las fuerzas y recursos estatales. No en vano, Cristina Kirchner, hábil manipuladora como ninguna, contribuyó a posicionarlo como su verdadero némesis de cara a la opinión pública, lo que en realidad significa fortalecerlo. Del mismo modo que con providencial sarcasmo, hace apenas un día, puso en su debido sitio al senador Lustó, que pese a disfrazarse de tenaz opositor, fue el ministro de Economía del kirchnerismo que escribió de puño y letra su política más polémica. Ya debería haber entendido que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Me enseñaste vos con la 125.
La criminal resolución 125 que pretendía confiscarle hasta el 48% de los ingresos por exportaciones a los productores de soja y que desató un conato de guerra civil. Cristina se lo recordó enrostrándole que él también es de los malos de la película y reivindicando su propio papel de villana. No conozco absolutamente a ningún otro político argentino que tenga semejante capacidad de influir, no solo en su espacio político, sino en esa inmensa mayoría social que lo repudia. El mensaje es claro: con estos anti-kirchneristas, ¿para qué queremos kirchneristas? Sin duda, los comicios argentinos de este año serán los más interesantes y caóticos de las últimas 2 décadas. Pero ahora pasemos a los Estados Unidos. Ayer se publicó en la página web oficial de la Cámara de Representantes el segundo informe del Comité de Supervisión y Responsabilidad sobre los sobornos millonarios a Joe Biden y su familia. Su familia entera, porque por poco y hasta cobran la mucama y el perro. Además de los tradicionales lobistas del clan, su hijo Hunter y su hermano James, las transferencias ilegales de dinero extranjero llegaron a su cuñada Sarah, a 3 sobrinos, a Melissa Biden y a Holly, la viuda de su primogénito Beau, que se acostó con Hunter 24 horas después del entierro de su marido. Marido de Holly, hermano de Hunter. Pero bueno, además de por supuesto enriquecer a Devon Archer y al hijastro del ex secretario de Estado y actual zar del clima John Kerry. Además de los más de $10 millones que se embolsaron del oligarca ucraniano Igor Kolomoisky, padrino de Zelensky, de la corporación gasífera Burisma y de diversos holdings chinos, la investigación releva que los Biden maniobraron con testaferros rumanos para que después de una compleja triangulación, el dinero manchado regrese a cuentas bancarias de Delaware, el estado que durante casi 40 años Biden representó en el Senado. Como lo dije ayer en este video que recomiendo muchísimo, estamos ante el escándalo más grande que ha enfrentado un presidente estadounidense en ejercicio, y buena parte de la prensa calla de manera mezquina y miserable al respecto. ¿Habrá impeachment por esta tormenta? Sin lugar a dudas, Joe Biden ha dado mucho más razones que Nixon, el propio Clinton o Donald Trump para merecerse un juicio político, pero en gran medida esto depende de la manipulación pública. Por eso insisto en que vale la pena que vean hasta el último minuto de mi documental sobre los macabros secretos de la CNN y su fundador Ted Turner, un criminal de antología. Aquí revelo pormenorizadamente toda la verdad sobre cómo opera y por qué creció la principal maquinaria de propaganda y manipulación progresista de Estados Unidos y que ha afectado en menor o mayor medida a buena parte del planeta. No se lo pierdan, que estará al final de este video para que puedan verlo. Y hablando de informes gubernamentales, el Departamento de Estado que dirige Antony Blinken ha consignado que México es la fuente de la gran mayoría de las drogas que ingresan a Estados Unidos y que el gobierno de su aliado Andrés Manuel López Obrador protege a los cárteles en forma sistemática. Y ustedes dirán, ¡qué novedad! Pero en esta ocasión las cifras son realmente asombrosas. 96% del fentanilo incautado en Estados Unidos se originó en México. Y el reporte enumera ejemplos de cómo las autoridades mexicanas se resisten a mantener una cooperación más estrecha, obstaculizando la investigación sobre los líderes del crimen organizado. Sobra decir que todos conocemos muy bien el rol de la DEA y del propio gobierno federal americano en el tráfico de drogas, pero la actual administración morenista tiene cola de paja. Y a sabiendas de que su vínculo con el narco es cada vez más obsceno y evidente, Obrador ha salido a insistir en que el fentanilo entra a México desde China, lo cual, aunque sea cierto, no lo exculpa en absoluto de las acusaciones en su contra. Pero en realidad su juego consiste en plegarse a la narrativa de nueva Guerra Fría que entusiasma al complejo militar industrial americano, identificando al régimen de Beijing como el enemigo común y el artífice de las desgracias sociales que la droga genera en Estados Unidos, donde el gobierno mexicano sería, según él, más una víctima que cómplice. No es la droga la que genera estas desgracias, las desgracias las generan las personas, como López Obrador y como Biden. Pero bueno, mientras tanto, su ex secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, referente fundamental de las Open Society Foundation de Soros en México, ha dado su bendición a la carrera presidencial de la alcaldesa del DF, Claudia Sheinbaum, una antigua y orgullosa becaria de la Fundación Rockefeller y prominente miembro del Foro de Davos. Por el transcurso de mi vida, de mis casi 60 años de movimiento feminista y de vida, y caminando, deconstruyendo y construyendo, luchando por los derechos, porque en ese tiempo
lo que hacíamos era luchar por los derechos. Pero yo no quisiera ya más que terminar diciéndoles, si yo tengo ya casi 60 años en esto, creo que me podría morir tranquila si yo veo que una mujer llega a ser la presidenta de mi país. Gracias. Morena se consolida como la principal fuerza globalista en tierra azteca, superando por mucho al PRI y al PAN en su posicionamiento como mascota favorita de la élite mundial. Y continuando con izquierdistas expertos en manipular la realidad, culminemos el informe de hoy con el creador de... Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Sí, Gustavo Petro no para de innovar en materia de seguridad y justicia. El presidente colombiano, ex guerrillero comunista y financiado por el narco a través de su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando, se ha traído otro souvenir de su viaje a España. Contrató al ex juez Baltasar Garzón para que lo asesore en la lucha contra la corrupción. Millones de dólares que pagarán los contribuyentes colombianos a la fundación de Garzón. Y esto tiene su gracia, porque el antiguo magistrado fue destituido precisamente por prevaricación y corrupción extrema, condenado a 11 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por una investigación que incluye capítulos memorables como correos electrónicos donde él mismo, el juez Garzón, reclama sobornos al difunto banquero Emilio Botín de Banco Santander en forma de financiación para sus cursos en Nueva York. Baltasar Garzón ya trabajó a sueldo de Cristina Fernández de Kirchner y de la dictadura de Nicolás Maduro de Venezuela, con lo cual refuerza su perfil de operador internacional y todoterreno para el AMPA socialista. El corrupto Garzón podrá ayudar a Petro a perseguir opositores, puesto que uno de los cargos por los que fue removido fue ordenar la grabación ilegal en la cárcel de las conversaciones entre los políticos conservadores detenidos por la llamada trama Gürtel. Un acto deliberadamente político para favorecer al PSOE. Todo esto ocurre mientras el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, anunció el pasado viernes que su familia huyó del país por temor a ser asesinados. ¿Por qué? Porque los está acosando Petro, que en sus propias palabras se ha quitado el traje de demócrata y se está poniendo el de dictador. Les recomiendo muchísimo que vean mi documental sobre la CNN, que por supuesto no les hablará de ninguno de estos temas. Les pido que compartan este informe en todas sus redes y grupos, WhatsApp, Twitter y Telegram. Hoy más que nunca dependemos de su apoyo para darle visibilidad a estas verdades incómodas. Y les agradeceré mucho que aporten a través de la opción unirte de YouTube, Patreon, Bitcoin o los links de Mercado Pago que figuran en la descripción y en el comentario destacado para seguir solventando nuestro trabajo periodístico. Somos un equipo, YouTube no nos está tratando para nada bien y es muy necesario su aporte para que estas investigaciones sigan su curso. Sin más que decir, estimados amigos, nos veremos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.